Hola, buenas tardes a todos. Estamos esperando a que se conecten un poquito más de participantes. Iniciamos en un momento. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por conectarse a nuestra última conferencia en el marco de nuestro evento, Tu doctorado en Francia. Entonces, esta conferencia pues la impartiremos diferentes personas. Primeramente, mi colega León Enríquez y yo vamos a hablar sobre los estudios doctorales en Francia. En un segundo tiempo, nuestros colegas de Campus France París, François Pradal y Marilène Langlois, nos compartirán consejos prácticos y herramientas para encontrar pues, una institución en donde realizar nuestro doctorado. Esta sección será impartida en francés, entonces contamos con traducción simultánea, entonces pueden acceder a ella a través del icono interpretación que está en la parte inferior de la pantalla. Asimismo, nos acompaña nuestro embajador alumni, el doctor Eduardo Roldán, quien va a compartir su experiencia debido a que hizo su doctorado en Francia. Al finalizar de nuestras intervenciones, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas animadas por nuestras colegas Adeline Minocol y Charlotte de Bugny. Entonces, pueden hacernos también llegar sus preguntas en el apartado de Q&A. Y bueno, entonces comenzamos. La siguiente, por favor. Entonces, pues nos voy a presentar. Nosotros somos Campus France, somos la agencia de gobierno francés que se encarga de la promoción de los estudios en Francia. La siguiente, por favor. Y bueno, yo sé que cada uno de ustedes tiene una idea de lo que es Francia. Francia pues es un símbolo, ha realizado pues diversas aportaciones a la humanidad, ya sea en las ciencias, el arte, las letras, y nos gustaría destacar algunos puntos. Pues Francia también es una potencia económica con empresas líderes en sus sectores. También Francia pues es un patrimonio, es un país que tiene pues más monumentos inscritos en el patrimonio de la humanidad de la UNESCO. También pues el francés es un idioma global, es un idioma que realmente les abrirá pues las puertas, ya sea académicas o profesionales. La siguiente, por favor. Francia, quizá ya lo saben, es uno de los países que recibe más estudiantes internacionales y es por eso que el gobierno francés pues cuenta con diversos dispositivos y mecanismos para que los estudiantes pues tengan una buena calidad de vida y beneficios durante su estancia en este país. Entonces aquí les ponemos algunos ejemplos para que tengan una idea de pues que un estudiante en Francia realmente cuenta con un estatus privilegiado. La siguiente. Bueno, y sobre todo, pues es una nación científica. De hecho, Francia es el segundo país que cuenta con más medallas Fields, que son las medallas internacionales para descubrimientos sobresalientes en matemáticas. También es el tercer socio de México en copublicaciones científicas. De hecho, nuestros dos países tienen temas prioritarios como lo que es el cambio climático, la medicina, los océanos, la seguridad alimentaria y la protección de la biodiversidad. Asimismo, Francia es uno de los países que cuenta con más premios Nobel.
Entonces, la investigación francesa ha sido pues galardonada. De hecho, en 2020, la investigadora en química, Emmanuelle Charpentier, pues tuvo este premio por su descubrimiento conjunto de una herramienta molecular revolucionaria en la genética. Y también pues es uno de los países que cuenta con mayor número de publicaciones científicas a nivel mundial, produce el 2.8%, es el sexto país con más patentes en el mundo. De hecho, pues las patentes están relacionadas a la energía, la química, la electrónica, telecomunicaciones, a la aeronáutica. Y bueno, esto nos lleva a ¿por qué hacer su doctorado en Francia? Entonces, este país cuenta con una tradición de la excelencia académica, cuenta pues con un prestigio internacional de sus instituciones y también de sus investigadores y cuenta con una gran apertura internacional. Estos aspectos se complementan con la estrecha relación que tienen los organismos de investigación con las universidades. Esta dinámica favorece el desarrollo científico y a su vez la formación de los futuros investigadores. De hecho, Francia es uno de los países que más invierte en investigación. De hecho, dedica el 2.2% de su PIB a la investigación. También cuenta con centros de investigación a nivel mundial muy prestigiosos. Cuenta con más de 26 centros de investigación pública como el CNRS, el Centro Nacional para la Investigación Científica, el INRA, Instituto Nacional para la Investigación Agronómica, el INSERM, que es el Instituto Nacional de Salud y la Investigación Médica, entre muchos tantos. Y bueno, de hecho, la investigación francesa está presente en nuestro país porque muchos de estos centros pues tienen una filial aquí en México. Y Francia también busca atraer a los mejores talentos internacionales. De hecho, el 42% de doctorandos e investigadores son extranjeros. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué es el doctorado francés? Entendemos por doctorado al tercer ciclo de estudios superiores que conducen al desarrollo de las competencias y habilidades relacionadas con investigación científica de alto nivel. Después de la presentación y defensa de una tesis que incluye pues trabajo científico, original, innovador, obtendremos el título de doctor. Entonces, este programa lo podemos llevar a cabo de 3 a 6 años, pues lo podemos realizar tanto en inglés o en francés, depende un poco del tema de nuestro interés, y pues tiene un costo de 380 € anuales. Entonces, como pueden darse cuenta, pues es muy accesible. La siguiente, por favor. Y bueno, pues entonces, ¿cómo funciona el doctorado? Se trata de un trabajo científico. De hecho, ustedes se van a dedicar a la investigación de tiempo completo. No es tal cual enseñanza disciplinaria, sino es práctica científica. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que proponer el protocolo de investigación, colectar, tratar, analizar e interpretar datos y sus resultados, ya sea pues también experimentar en laboratorio o realizar estudios de campo, redactar también artículos científicos y claro, su tesis. Y asimismo, pues van a tener que participar en seminarios, simposios, coloquios, etcétera. Entonces, aquí hay pues 4 actores muy importantes, pues ustedes, los doctorandos, los supervisores del proyecto, los centros de investigación o los laboratorios y la escuela doctoral. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, ¿qué es la escuela doctoral? Pues la escuela doctoral es una entidad que coordina varias unidades de investigación que se dedican a una misma temática científica. Cada una de ellas está pues vinculada a una universidad y es la universidad que pues puede otorgar el título de doctorado. A su vez, pues la escuela doctoral tiene a su cargo distintos laboratorios dedicados a la investigación, relacionadas, claro, con la temática de la escuela doctoral.
Entonces, aquí les pusimos pues un esquema. Hay algunas universidades que pues quizá tienen más pues escuelas doctorales o laboratorias que otras, pero pues hay una red muy sólida. Son alrededor de 270 escuelas doctorales en Francia. Y pues bueno, aquí les compartimos pues algunos ejemplos. Hay algunas, por ejemplo, que se dedican a la investigación en ciencias de la vida y de la salud, como en la Universidad de Estrasburgo, en ciencias humanas y sociales de la Universidad de Po. Contamos igual con una de energía y medio ambiente entre el Instituto Mintelecom de Lille y la Escuela de Ingenieros de M de Uni La Salle. Entonces, ahorita le cedo la palabra a mi colega León Enríquez para que continúe con esta presentación. Muchas gracias, Idalia. Pues sí, justamente yo voy a hablar de algunas características del doctorado de acuerdo a los grandes campos de estudio. Y aquí me permito dividir entre las ciencias exactas y las ciencias sociales. Estas son reglas que yo llamo no escritas, que les permiten identificar cómo se organizan los doctorados de acuerdo a los campos de estudio y cómo pueden realizar pues este nivel de estudios. En el caso de las ciencias exactas, como la física, la química, la biología, las matemáticas o las distintas áreas de la ingeniería, es necesario contar con un financiamiento para poder inscribirse al doctorado. Es obligatorio. Entonces, tendrán que identificar los distintos temas de tesis ya propuestos por las universidades para adherirse a uno de ellos o adscribirse a ellos. Y en cuanto al financiamiento, pues van a encontrar dos tipos de ofertas. Los temas financiados por las universidades a través de un contrato doctoral que les permite ser remunerados por el trabajo de investigación que realicen a lo largo del doctorado. Y también los temas que no están financiados por las universidades, en las cuales ustedes tienen que encontrar un financiamiento, como puede ser una beca. Una vez que identifiquen el programa, deberán contactar al docente investigador o director de tesis o a la escuela doctoral en general que ha propuesto el tema para solicitar la admisión. Y en este caso de estas áreas de estudio es posible hacer la tesis generalmente en inglés o en una gran mayoría de los casos. ¿Qué pasa en las ciencias sociales y en las humanidades? Bueno, aquí, aunque también es ideal contar con un financiamiento, en ocasiones es posible inscribirse también con un financiamiento propio. Aquí pueden identificar los temas que ya trabajan las universidades, pero también en muchos casos ustedes pueden proponer su propio tema de tesis para que sea dirigido por un investigador. En este sentido, es muy importante identificar bien a los docentes investigadores para saber quién es el especialista en el tema, el experto de acuerdo a las líneas de investigación y a los temas que ya se han trabajado con anterioridad para que asesore su tesis. Y en este caso, lo más común es hacer la tesis en francés, aunque también es posible en inglés. Ahora, ¿cómo titularse en Francia? ¿Cómo se obtiene el doctorado en Francia? Se debe cumplir con las condiciones de la escuela doctoral, entre las cuales destacan las siguientes. La publicación de un artículo científico, ya sea en revistas científicas o en otro tipo de ediciones. La participación a los seminarios, talleres o conferencias magistrales que indique el director de la tesis. La práctica científica durante la elaboración de esta investigación, que debe constar por lo menos entre 100 a 160 horas y un periodo mínimo de 3 años. Y por supuesto la realización y la revisión de la tesis y su presentación final, su defensa en un examen profesional. Justamente hablando de la tesis, es importante que se familiaricen con este término en el vocabulario académico francés, porque en México hablamos de tesis desde la licenciatura y en la maestría. En estos niveles en Francia se conoce más como mémoire, pero la tesis o thèse en francés es específicamente un sinónimo del doctorado, de lo que van a realizar durante su estancia doctoral. Y concretamente, pues es un documento de por lo menos 200 páginas sobre el método y los resultados de la investigación llevada a cabo.
Puede incluir artículos que hayan sido publicados en revistas científicas durante el doctorado y bueno, va a significar la adquisición de capacidades de síntesis, sentido crítico, conocimientos bibliográficos y por supuesto la utilización de una metodología y del aparato crítico. Debe ser validada por 2 sinodales, debe defenderse ante un jurado y una vez que está aprobada, estará publicada por la universidad y en el sitio test.fr, que les recomiendo visitarlo porque encontrarán las distintas tesis que se han publicado en Francia, las conocerán más y también encontrarán tesis relacionadas con su área de interés académico. Bueno, también deben saber que existen distintos tipos de doctorado, no es solamente el doctorado completo en Francia. Entonces, aquí hay una clasificación, hablaremos muy rápidamente sobre los tipos, pero bueno, hay doctorado clásico, en empresa, en codirección y en cotutela, entre otros. ¿Qué es el doctorado clásico? Pues nos referimos al doctorado completo en Francia, es decir, la formación de 3 a 6 años de estudio totalmente en Francia. Aquí se tiene solamente un director de tesis y se obtiene solamente un diploma de doctorado en esa universidad. También existe el doctorado en empresa, conocido como CIFR, que es un dispositivo que permite hacer el doctorado en empresas en vinculación con las universidades. Aquí se tiene un director de tesis de la universidad y también un mentor de la empresa donde se trabaja. Como el estudiante trabaja en la empresa y realiza la investigación ahí, recibe una remuneración y la empresa una subvención de parte del gobierno francés. Se obtiene solamente un título de parte de la universidad principal y en esta página pueden consultar las ofertas de este tipo de doctorados. Asociación Nacional de Investigación y Tecnología. Ahora, también existe el doctorado con 2 directores de tesis. Puede ser uno francés y uno mexicano. Y para este existen 2 modalidades, la codirección y la cotutela, que a veces se confunden y se cree que son las mismas, pero son 2 modalidades distintas. Para la dirección, el doctorante tiene 2 directores de tesis, uno francés y uno mexicano, por ejemplo, pero se obtiene solamente un diploma, el de la universidad principal donde está inscrito el estudiante. Mientras tanto, en la cotutela, el estudiante tiene también 2 directores, por ejemplo, uno francés y uno mexicano, pero aquí se obtienen 2 diplomas, por ejemplo, uno de una universidad francesa y el otro de la mexicana, o bien un diploma conjunto con el nombre de ambas universidades. En el caso de la cotutela, la diferencia es que se realiza un convenio de cotutela en el cual se establece la modalidad en la cual se llevará a cabo el doctorado. Es decir, cuánto tiempo pasará el estudiante en Francia y en México, en qué idioma se realizará la tesis, en qué país se realizará la tesis y dónde se deberán pagar, por ejemplo, los gastos de la inscripción, porque el estudiante puede inscribirse en una sola universidad, debe inscribirse en ambas universidades, pero puede pagar únicamente los gastos de inscripción de una sola universidad. Pues para toda esta información los invito a conectarse al sitio mexico.campusfrance.org, en el cual encontrarán más información sobre todo lo necesario para estudiar en Francia, desde la búsqueda de programas, de ofertas de investigación o doctorados, hasta recursos para optimizar su búsqueda y su admisión a los doctorados, como lo presentarán nuestros colegas de la agencia Campus France en París posteriormente, y por supuesto también catálogos de becas y de otros apoyos para estudiar en Francia. Entonces, los invitamos a descubrirla y además de nuestra página, otros mecanismos o herramientas muy interesantes de búsqueda son los sitios de Euraccess, esta red europea de la Comisión Europea, en la cual podrán encontrar ofertas y también financiamientos para realizar una estancia de investigación, un doctorado o un postdoctorado en distintas
universidades europeas de la Unión Europea, que ahora pues están financiadas también por el programa Horizonte Europa. Entonces los invitamos a descubrir esta red y también a visitar la red que ya existe de investigación México-Francia, desarrollada por la Casa Universitaria Franco-Mexicana en Toulouse, también conocida como la MUFRAMEX, en la cual encontrarán pues redes y programas de investigación, colaboraciones que ya existen entre México y Francia, y ustedes pueden aprovechar para pues acercarse a investigadores en temas que ya se trabajan entre ambos países. También consulten las becas que existen. Generalmente, pues les presentamos estas 4. Son las becas de cotutela que ya ofrece la Embajada de Francia. La convocatoria está abierta actualmente y pues es para realizar estancias alternadas de hasta 6 meses por año en un programa en cotutela. Es decir, están inscritos en México, pero van a realizar pues hasta 3 estancias de hasta 6 meses entre los 3 años del doctorado en universidades francesas y pues se cubre la manutención y el boleto de avión. También existe la beca EFEL para doctorado, también es de manutención y transporte y generalmente también es para programas de cotutela o de codirección, pues se pueden realizar estancias de mínimo 4 meses hasta un periodo de 12 meses en Francia. Y bueno, las universidades francesas pueden contar también con sus propias becas, como la Universidad de Lille o la Universidad de Pau, que proponen algunas para doctorado. Y desde luego del gobierno mexicano existen las becas del CONACYT, el programa gobierno francés, que este año pues saldrán en la primera quincena de abril y que están dirigidas sobre todo a áreas de la salud o mayoritariamente en el área de salud en sentido amplio. Puede ser salud y medio ambiente, puede ser nutrición, puede ser inmunología, salud pública, etcétera. Entonces, pues descubrirán muy pronto esta convocatoria. Y esta última es para el doctorado completo en Francia. Finalmente, los invitamos también a que conozcan nuestra red France Alumni, en la cual se inscriben los estudiantes que ya egresaron de instituciones francesas para estar en contacto de manera social, pero también de manera profesional con ofertas de empleo. Y en esta red también tenemos una subred de embajadores France Alumni, como Eduardo Roldán, que nos hablará posteriormente, y que se proponen como voluntarios para acompañarlos e informarlos sobre todo lo que tiene que ver con los estudios en Francia, desde las ideas, desde los testimonios de qué realizaron, hasta tal vez mayor acompañamiento o asesoría desde su experiencia. Entonces, esa es la página y bueno, finalmente los invitamos a que nos contacten para cualquier duda, para cualquier asesoría o mayor acercamiento. Esos son nuestros 5 correos. Recuerden que tenemos 5 oficinas en el país y estamos a disposición para apoyarlos con su proyecto de investigación o de doctorado en Francia. También síganos en nuestras redes sociales para que estén atentos de todas las novedades y la actualidad de la educación superior en Francia. Y bueno, sin más, voy a dar la palabra a mis colegas de la agencia Campus France en París, que representan pues la formación doctoral y de investigación, mis colegas François Pradal y Marilène Langlois. Gracias Idalia y Léon. Bonjour de Paris où on attend la neige bientôt cette nuit. Et je vais continuer en français pour continuer à présenter le doctorat en France. Vous dire tout d'abord que vous êtes attendu en France et que la France a besoin des étudiants internationaux et en particulier des étudiants mexicains pour nouer des coopérations plus fortes entre nos laboratoires de recherche, entre nos 2 pays, parce qu'un doctorant demain mexicain en France, c'est une coopération de plus pour la France et le Mexique dans tous les domaines scientifiques et qu'on peut imaginer. Plus précisément, on va aussi essayer de voir les conseils méthodologiques. Pour candidater à un doctorat, c'est comme candidater à une offre, un travail. Et donc, vous expliquer comment trouver votre doctorat en France et comment choisir votre école doctorale, votre directeur de thèse, votre sujet.
Quelques conseils en tout cas. L'accession au doctorat est sélective. Les candidats doivent avoir déjà un master. Le master en France, c'est 5 ans d'études, 3 ans pour la licence, 2 ans pour le master. Parfois, ce n'est pas exactement le même cursus au Mexique. Et donc, il est possible qu'à l'issue d'un master mexicain, vous puissiez faire une autre année de master avant d'entrer directement en doctorat, de façon à mieux choisir votre école doctorale, l'université. Parfois, c'est un conseil méthodologique, c'est-à-dire reculer pour mieux sauter, de façon à pouvoir rentrer dans l'établissement d'accueil un an avant, commencer à préparer votre thèse qui va aller très vite, puisqu'une thèse, c'est seulement 3 ans. Auparavant, c'était 10 ans. Et puis surtout, organiser aussi toutes les préparations, puisque aujourd'hui, et de plus en plus, il n'y aura pas de doctorat sans financement. Les financements sont aujourd'hui de 1 000 € minimum. Ils vont passer à 2 300 € bruts, c'est-à-dire à peu près 1 900 € net en 2023, avec des financements plus importants de la part des laboratoires, de la part des universités, donc de plus en plus de thèses qui seront pleinement financées avec un contrat doctoral. Vous devez avoir un minimum de niveau en anglais, un niveau de survie, au moins en français. En tout cas, c'est un signe de motivation qui peut être apprécié, même si vous pouvez écrire entièrement votre thèse en anglais et faire la soutenance également en anglais. Donc, c'est un processus sélectif. Et pour candidater, il faut bien sûr s'intéresser à quel laboratoire, quelle école doctorale, quelle université on s'adresse, sachant que chacun a son propre niveau de recrutement. Donc, pour bâtir votre projet d'études doctorales en France, plusieurs conseils méthodologiques. D'abord, bien choisir son laboratoire et son école doctorale. Regardez où le Mexique a des accords avec la France, se renseigner auprès de l'ambassade de France à Mexico, se renseigner auprès de Léon Idalia et toute l'équipe Campus France au Mexique pour savoir où certains étudiants mexicains ont déjà étudié dans le cadre d'accords de coopération et peuvent faciliter en tout cas votre admission dans des universités qui sont déjà en relation avec les universités mexicaines. Se poser aussi la question des domaines de recherche qui peuvent être le plus intéressants pour les laboratoires en France, dans lesquels vous pouvez vous inscrire. Également, regarder les financements des bourses CONACYT qu'on a déjà évoquées, des bourses du gouvernement français, des bourses également des entreprises françaises qui peuvent être établies au Mexique et qui peuvent avoir intérêt à avoir des doctorants mexicains qui vont étudier en France pour revenir par la suite développer les coopérations scientifiques, mais aussi économiques entre la France et le Mexique. Autre conseil méthodologique, comment vous présenter ? D'une part, les responsables d'école doctorale, les futurs directeurs de vos thèses, ont peu de temps à lire vos messages. Donc, faire des messages courts qui vont droit à l'essentiel, avec un CV en 1 page et les publications sur l'autre page, avec des lettres de motivation qui ne dépassent jamais 1 page et qui s'intéressent autant à présenter qui vous êtes que l'intérêt que vous pouvez avoir pour le laboratoire en étant ouvert à une modification de votre rêve de thèse en France pour s'intéresser aussi aux besoins du laboratoire et comment vous pouvez rentrer justement dans des coopérations et dans des besoins existants. Pour ça, on va vous montrer qu'on a plusieurs outils qui peuvent vous accompagner. Mais le plus important, c'est de bien comprendre que vous n'êtes pas en situation justement de demande, mais on désire des étudiants mexicains en France, mais qu'il faut aussi s'adapter justement aux besoins de certains laboratoires, notamment pour trouver des solutions pour développer ces coopérations entre les laboratoires français et mexicains. Alors, on a plusieurs outils à vous conseiller dans un premier temps. Je dis bien dans un premier temps parce qu'on verra dans un deuxième temps comment ces outils demandent un accompagnement. Le premier outil qu'on voudrait vous montrer, dont vous avez l'adresse et la présentation vous sera disponible, c'est le catalogue des masters qui peut vous orienter en tout cas pour aller voir dans certaines universités
quels sont les masters orientés recherche qui vous permettent après d'avoir un premier pied dans l'université afin de postuler à un doctorat par la suite. Donc, n'hésitez pas à regarder toutes les possibilités qui vous sont offertes en renseignant pour les étudiants mexicains tel type de discipline, de thématique, et de façon à trouver peut-être le master ou peut-être directement le doctorat qui pourra le mieux vous accueillir. D'autres outils aussi existent, notamment pour les financements. Comme je vous le dis, auparavant, il y avait une tolérance en sciences sociales d'arriver avec moins de financement. Cette tolérance va avoir tendance à diminuer, mais avec la possibilité aussi que les universités, et notamment en sciences sociales, puissent de plus en plus financer votre séjour en France. Donc des bourses plus importantes pour les laboratoires. Là où ils en avaient 2, ils en auront peut-être 4. L'idée, c'est que la recherche va être réévaluée. Il y aura 30 milliards d'euros de plus donnés pour le développement de la recherche, et notamment, le point le plus important, pour l'accueil des doctorants étrangers et des chercheurs étrangers dans des laboratoires en France. Tout ça est facilité par des dispositifs qui concernent le contrat, le séjour de recherche et puis le visa qui vous sera accordé. Donc, s'intéresser justement à toutes les possibilités de bourse de l'ambassade de France, de CONACYT, des laboratoires, des entreprises françaises et autres. Ça, c'est le deuxième outil que nous souhaitions vous présenter, mais un autre outil également peut être vraiment important, c'est le portail de la recherche que nous développons avec d'autres associations comme RACCES, l'association Bernard Grégory, le réseau en sciences sociales RFIEA, et dont vous pouvez avoir la liste de toutes les écoles doctorales. Vous pouvez également contacter toutes les offres de thèse qui sont disponibles dans l'onglet justement qui est disponible, et voir un peu partout sur le territoire quelles sont les offres qui pourraient correspondre à votre désir, selon que vous souhaitiez faire votre doctorat en anglais, ce qui ne pose aucun problème dans les sciences exactes, un peu plus peut-être dans certains domaines de sciences sociales et humaines. Donc, voilà les outils. Dans les conseils méthodologiques, une fois que vous avez les idées plus claires, je vous conseille d'aller voir les responsables Campus France qui sont motivés, partants, qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vous dire aussi comment vous préparer, parce que candidater à un doctorat, c'est un peu comme candidater à un travail. On n'est plus dans le niveau licence-master où on a peut-être des réseaux qui sont plus clairs. C'est un peu la différence entre le prêt-à-porter et la haute couture. Et donc, toutes les personnes que vous connaissez dans votre réseau qui peuvent vous conseiller et sont absolument nécessaires pour y voir plus clair, pour mieux adapter, pour vous faire relire avant d'envoyer vos premières demandes vers les directeurs d'école doctorale. Il n'y a pas de moment dans l'année, mais en général 2 sessions, en tout cas une au printemps et une à l'automne pour candidater. Et donc, c'est les meilleurs moments, en tout cas, où vous pouvez contacter les responsables d'espace et voir également dans le réseau universitaire de l'ambassade tous les conseils qu'ils pourront vous donner pour pouvoir vous inscrire dans des coopérations existantes ou ouvrir de nouvelles coopérations. Donc, le portail de la recherche, vous voyez, je vous engage vraiment fortement, il est en français et en anglais, à regarder les offres selon les différents paramètres, selon que vous soyez intéressé par la biologie moléculaire ou la physique quantique ou l'anthropologie en Amérique du Sud et centrale. Mais vous verrez qu'il y a des possibilités dans tous ces domaines. On l'a rappelé, la France est une nation de savoir, de science et surtout de critique. Et donc, toutes les questions que vous vous posez sont toujours légitimes. C'est justement par une approche critique qui remet tout en cause que vous pourrez continuer à pouvoir progresser dans la recherche qui vous tient à cœur. Je laisse la parole à Marilène, avec qui on a travaillé cette présentation, mais je suis bien sûr ouvert à toutes vos questions en français, en anglais, peut-être plus difficilement en espagnol, dans le chat, et je remercie Haïdé pour son interprétation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais continuer avec 2 études de cas. Donc, la première en sciences dures, donc en épidémiologie, et la seconde concernera les sciences humaines et sociales.
Donc ici, ces 2 études de cas ont pour but de vous montrer comment vous pouvez utiliser le portail de la recherche pour rechercher justement un directeur de thèse, un potentiel directeur de thèse. Comme on vous l'a expliqué précédemment, c'est un travail de longue haleine, la candidature à un doctorat. Et cela nécessite vraiment du temps, et il est vraiment important de bien cibler les personnes que vous contactez, puisque les chercheurs reçoivent une quantité d'emails assez impressionnante tous les jours, comme nous tous. Et donc, si vous voulez retenir en fait leur attention, il est vraiment important que vous cibliez vraiment la bonne personne et la personne qui travaille dans un champ disciplinaire le plus proche possible du vôtre. Donc, ce conseil vaut à la fois pour les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Donc, pour le cas de l'épidémiologie, par exemple, lorsque vous êtes sur le portail de la recherche et que vous sélectionnez l'onglet Doctoral Schools Directory, vous pouvez en fait sélectionner les écoles doctorales par champ disciplinaire. Donc ici, la biologie et la santé. Et ensuite, par sous-discipline, comme ici, l'épidémiologie. Donc, en épidémiologie, il y a en l'occurrence 6 écoles doctorales de concernées. Et donc ici, je vous ai pris donc l'exemple d'une école doctorale. Donc, chaque école doctorale porte un numéro et un nom également. Donc ici, j'ai pris une école doctorale de l'université Paris-Saclay. Et quand vous cliquez sur l'école doctorale en question, vous tombez donc sur plusieurs onglets ici. Donc, vous avez un premier description, offre, si l'école doctorale a des offres de thèse publiées en cours. Et aussi un onglet qui peut être très important pour vous, c'est l'onglet laboratoire, puisque comme l'expliquait Léon, les écoles doctorales aux écoles doctorales sont rattachées plusieurs laboratoires. Donc ici, dans cet exemple, il y a deux laboratoires qui sont attachés. Et donc, vous avez le nom de ces laboratoires avec la personne contact, mais mais en général, il y a plusieurs chercheurs qui sont rattachés à ces laboratoires. Donc, en fait, le portail de la recherche est une première entrée, mais ensuite, une fois que vous avez le nom précis du laboratoire en question, à vous de trouver en fait le site internet, de bien regarder les descriptions de ce laboratoire, quelles sont les thématiques de recherche. Et ensuite, en règle générale, sur les sites internet des laboratoires, il y a toujours la liste des chercheurs. Donc, vous pouvez, via ensuite le site internet des laboratoires, contacter le ou les chercheurs qui pourraient encadrer votre thèse. Donc ici, vous aviez l'exemple avec l'Université d'Orsay. Et il y a donc un second exemple pour les sciences humaines et sociales. Donc, il y a 34 écoles doctorales qui sont concernées en sciences humaines et sociales. Donc, pour la sous-discipline art. Donc là, il y en a 3 qui apparaissent pour l'université d'Aix-Marseille. J'ai fait des copies écran. En réalité, il y a plus de 3 laboratoires dans cette école doctorale. Mais c'était vraiment plutôt pour vous montrer comment fonctionne le portail de la recherche. Et donc, encore une fois, vous avez le titre des laboratoires, et il vous revient ensuite de chercher leur site internet pour contacter directement les chercheurs. Donc, n'oubliez pas qu'il est important de garder en tête en fait que le fait de candidater en doctorat, c'est un processus compétitif. Il vous faudra du temps pour trouver le bon directeur de thèse. Donc, c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de prendre du temps pour mener ces recherches en amont. On vous invite aussi à préparer votre bibliographie avant de candidater.
et de transmettre votre candidature aux chercheurs, et de regarder également sur le site thèse.fr qui regroupe l'ensemble des thèses qui ont déjà été publiées, les travaux qui ont déjà été réalisés sur vos thématiques de recherche. Ensuite, une fois que vous avez contacté un chercheur, n'hésitez pas à le relancer au bout d'1 ou 2 semaines si vous n'avez pas obtenu de réponse de sa part. Et ensuite, comme le disait François tout à l'heure, une autre solution aussi qui peut être envisagée est de candidater en master recherche, ce qui vous permettrait en fait de commencer vos recherches en France et aussi de construire votre réseau scientifique en France, ce qui pourrait aussi vous aider pour trouver un doctorat en France. Et enfin, pour finir, on a quelques outils qui sont à votre disposition sur le site internet de Campus France, donc vous avez le lien en bas. Il y a tout d'abord un guide qui présente l'état de la recherche en France, ce qui peut vous permettre de comprendre en fait le fonctionnement de la recherche et des différents organismes de recherche qui existent. Et il y a également un guide spécifique aussi au doctorat en France. On a également des fiches qui concernent les diplômes. Donc là, il y en a une sur les études doctorales en général et une autre sur les co-tutelles de thèse qui récapitule tout ce qui vous a été dit dans la présentation. Et on a aussi des fiches qui ont été réalisées par domaine. Donc là, vous avez un exemple en sciences humaines et sociales, à savoir en archéologie, et un autre en nanosciences. Et donc, vous avez plusieurs fiches qui ont été réalisées. Vous avez aussi des fiches qui existent pour présenter les différents établissements d'enseignement supérieur. Donc ici, on vous a mis en exemple l'Université de Bordeaux et également des fiches qui concernent les centres de recherche, donc ici le CNRS. Il y a aussi des cartographies qui sont disponibles, donc qui montrent à la fois les implantations des institutions d'enseignement supérieur et de recherche en France et également leurs implantations à l'étranger. Et enfin, si vous avez des questions spécifiques au doctorat, vous avez nos adresses email respectives ici. N'hésitez pas également à nous contacter par email. Merci à tous pour votre écoute. Muchas gracias, Marilyn, y muchas gracias, François, por su presentación. Parece que ya hay varias preguntas, pero antes, si me lo permiten, voy a ceder la palabra a nuestro embajador alumni invitado, el doctor Eduardo Roldán, quien nos platicará sobre su experiencia en Francia y lo que está haciendo actualmente gracias a esta experiencia. Él es investigador de tiempo completo del Tecnológico Nacional de México, del Instituto Tecnológico de Orizaba, y tuvo su experiencia en el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse. Entonces, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, León. Muchas gracias a todos por la invitación. Y me voy a permitir presentarles un poquito de mi trayectoria, sobre todo, bueno, pues la experiencia que tuve de estudios en Francia. Bueno, voy a comentar un poquito las bases que yo llevaba antes de ingresar al doctorado. Yo estudié en el Tecnológico la carrera de Ingeniería Industrial. Posterior a ello, tuve un ingreso a una maestría, también ahí mismo en el Tecnológico de Orizaba, una maestría en Ingeniería Administrativa. Y durante los estudios de maestría, bueno, pues tuve la beca CONACYT. En ese momento también había la posibilidad de hacer estancias de investigación financiadas por el CONACYT y estuve haciendo una estancia de investigación en la Universidad Veracruzana en Jalapa con un doctor que también había realizado sus estudios de doctorado en Francia.
Y al finalizar mi maestría, hubo un profesor que llegó también recién contratado al Tecnológico de Orizaba, que había realizado sus estudios en el Politécnico de Toulouse. Entonces, él fue digamos, el primer contacto que yo tuve, ¿no? de realizar un doctorado. Recuerdo que en alguna ocasión me externó la posibilidad de hacer un doctorado, ¿no? Al finalizar mi maestría. Entonces, bueno, pues hice todos los trámites y yo estuve en el Politécnico de la ciudad de Toulouse haciendo mi doctorado en sistemas industriales. En relación a esos estudios de doctorado, bueno, pues hay algunos puntos que me gustaría compartir con ustedes de mi experiencia, sobre todo en algunas áreas importantes. Por ejemplo, voy a comenzar con la preparación, ¿sí? Bueno, pues ya comenté un poquito acerca del contacto que yo tuve, un profesor que había realizado sus estudios de doctorado allá, y también se había hecho un convenio de colaboración con el Politécnico, es decir, el Tecnológico de Orizaba había firmado un convenio de colaboración con el Politécnico de Toulouse. Entonces ya había una relación de trabajo entre ambas instituciones. Y bueno, también de mi parte, pues Francia siempre es un país, ¿verdad?, que se nos hace muy atractivo, tanto cultural y bueno, pues también en investigación. Las cifras que nos presentó Idalia son, la verdad, muy importantes de observar. Entonces, bueno, pues con esa motivación, contactamos allá al equipo donde yo iba a llegar, o bueno, donde se preparó el tema. Y bueno, pues logramos establecer un protocolo, ¿sí? Una propuesta de tesis que, bueno, pues esa propuesta de tesis me sirvió para poder concursar por un financiamiento, vamos a decir. Bueno, por parte de, yo me fui en el 2009 aproximadamente, y había algunas becas que estaba ofreciendo el mismo tecnológico. De hecho, yo me fui con un financiamiento del tecnológico, que en aquel entonces era la Dirección de Estudios Superiores Tecnológico. Bueno, pues fue, digamos, el financiamiento que tuve en ese momento. Posteriormente, concursé también, ya estando en Francia, hay otros financiamientos que uno puede buscar. Y hay un organismo, bueno, es una asociación que se llama Roberto Roca Education Program, no sé si lo han escuchado, que es un organismo, digamos, financiado por un grupo industrial, Techin, que tienen varias empresas en el sector metalúrgico. Entonces, pues concursé por una beca de doctorado y fui galardonado con una de sus becas. Ellos ofrecen cierto número de becas para doctorado. Entonces yo tuve, paralelo al financiamiento, otra beca complemento. Y bueno, al finalizar, estuve, el doctorado más o menos son 3 años, pero yo estuve también cuarto año, en donde pues se me había acabado ya el financiamiento y solicité una beca por parte del CONACYT. Entonces, el tema del financiamiento es muy importante porque, bueno, a menos que te vayas, como lo había comentado León, con un contrato, pues a lo mejor hay laboratorios, hay proyectos, ¿sí? La cuestión aquí a lo mejor es también moverse un poquito en las redes e investigar. Pero cuando no hay eso, pues sí se requiere que el candidato o el que va a hacer el doctorado pues traiga un financiamiento. Y muchas veces eso también es, pues es una puerta, porque vaya, nadie le niega la entrada a alguien que viene con una beca, por ejemplo, para estudiar de fuera. Entonces, eso también fue, digamos, una ventaja. Yo ingresé directo al doctorado, ¿sí? Gracias a la estancia que hice en Jalapa, ¿sí? En la facultad de, bueno, en ese entonces era la Facultad de Física e Inteligencia Artificial. Pues sacamos algunas publicaciones y eso fue muy buen visto, ¿sí? Fue bien visto por mi director de tesis y el equipo, y entonces ellos aprobaron mi solicitud, ¿no? Vieron mi perfil y vieron que había yo ya trabajado
cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, que fue lo que yo estuve desarrollando allá en Francia, propiamente en el Politécnico, en un laboratorio de ingeniería química, de hecho. ¿Sí? Entonces, ya les explicaron un poquito la parte de cómo está estructurada la cuestión de los estudios de doctorado en ingeniería. Yo estuve inscrito bueno, en una escuela doctoral de sistemas, que es la ED 309, y pues hay procedimientos administrativos y ya la escuela doctoral pues tiene varios laboratorios y entonces en el laboratorio de ingeniería química ahí del Politécnico, que es un laboratorio muy reconocido, ellos tienen incluso premio Nobel que ganó en su momento. Y entonces, bueno, pues ahí yo estuve trabajando con un equipo que está integrando esas técnicas para la solución en procesos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí estuve yo realizando mi tema de tesis. Entonces, es muy importante la cuestión del financiamiento. También, a veces yo les recomiendo a mis estudiantes que, pues, hay que ahorrar un poquito, ¿no? Además, porque no alcanza. O sea, la realidad es que 1,000 euros, por ejemplo, pues es limitado, sobre todo por pues, los costos de vida que hay que sufragar, ¿no? Las rentas, la comida, sobre todo la cuestión del alojamiento, que es lo difícil. Bueno, pues para el alojamiento también hay que moverse a veces con los contactos. En este caso, contactamos a través de, les hablaron un poquito ahí de la Muframex, que es la casa franco-mexicana que está en Toulouse, y a través de ellos logramos contactar a algunos mexicanos que ya regresaban a México y que estaban dejando sus departamentos. Entonces, a través de ese contacto, yo pude encontrar un alojamiento. Y ya posteriormente, pues me moví conforme uno ya está y se van liberando mejores lugares, bueno, pues ya se va uno acomodando. Pero también es importante contactar a las personas que ya están allá para facilitar, porque sí es un problema eso de la búsqueda de alojamiento. El idioma, bueno, yo cuando me fui no hablaba francés, de hecho era muy poco, solamente cuando estuve en Jalapa, estuve en la Alianza Francesa, hice un curso intensivo que me permitió acreditar el DOLF, ¿no? O sea, hice la prueba para el nivel de idioma A2, que era lo que me pedía la beca en ese momento. Entonces, pues casi de panzazo pude pasar la acreditación del examen. El inglés sí lo dominaba, pero el francés casi no. Entonces, bueno, pues cuando llegué allá, la verdad es que sí hay un choque cultural muy fuerte y sobre todo el idioma puede representar una barrera muy importante. Yo sí les recomiendo que pues aprovechen el tiempo y estudien y también que allá se independicen un poco y generen amistades francófonas para que puedan perfeccionar su francés, porque a veces si nos juntamos puros mexicanos, pues todo el tiempo a veces pasábamos hablando en español y la progresión es muy pequeña. Entonces, lo ideal es tener contactos francófonos. Y bueno, ya después yo pude mejorar mi francés y bueno, pues también eso me ayudó bastante para todas las cuestiones de trámites y todo. Durante los estudios, bueno, ya les expliqué la cuestión de la escuela doctoral, el laboratorio en el que estuve, realizando estas tareas. El doctorado, bueno, en investigación es libre, vamos a decir, ¿no? Solamente hay unas formaciones científicas, un número de horas que hay que acreditar con algunos cursos que hay que realizar, pero de ahí en fuera es totalmente independiente el trabajo encuadrado o dirigido por el asesor. Entonces hay que tener un poco de disciplina también, porque si no, a veces se pierde el tiempo. El tiempo pasa muy rápido, como bien lo comentaba. El tiempo, François, creo que es quien comentó que el tiempo es muy, muy corto. Parecen 3 años, 4 años, pero se pasan muy rápido. Entonces, hay que tener un poquito la disciplina para poder investigar. Y ahí también radica la importancia de elegir bien a la persona que nos va a dirigir, de pues hacer un match con el director.
Se establecen muchos contactos. Bueno, yo tuve la oportunidad, además de salir a congresos, ellos tienen, ya estando allá, hay apoyos, ¿no? Para poder hacer congresos y bueno, pues yo hice congresos en Italia, en Grecia, en Canadá. Hubo muchos lugares a los que yo pude visitar por los congresos para presentar los trabajos y sobre todo, pues también las publicaciones. Deben de saber que, bueno, cuando eligen una de estas escuelas doctorales y laboratorios, pues son de muy alto nivel y tienen investigadores que pues están manejando ciencia de frontera, ¿no? Entonces, pues hay que estar al nivel. Y nosotros como mexicanos sí podemos, o sea, no hay, como decir, una barrera intelectual para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Cuando se lo proponen, la verdad es que se entregan muy buenos resultados. La vida universitaria, bueno, pues ese es otro complemento. Yo no esperaba crecer tanto, además, en lo académico, pero en mi vida personal. Por ahí creo que vi en las preguntas si había posibilidad de irse con el esposo o la esposa. Yo, de hecho, me fui con mi esposa como cónyuge. Estuvimos allá, ella tramitó una visa y también hubo un complemento de la beca por estar con mi esposa. Y ella aprovechó y estuvo estudiando también en la universidad. Ella estudió para enseñanza de francés como lengua extranjera y aprovechamos el tiempo. Entonces, también los apoyos, por ejemplo, que da el gobierno para el alojamiento, se incrementan, ¿sí? También eso es una de las cuestiones que hay que buscar. Francia, pues en ese sentido, tiene muchos apoyos sociales. Hay muchos programas sociales y precisamente para el alojamiento está la CAF y ellos ayudan en una gran parte de las rentas, pues puede uno recibir el apoyo. Entonces, no hay ningún problema, o sea, uno puede llevar a su familia y pues también estarán pudiendo inscribirse a la universidad, a las escuelas, etcétera. Hay la oportunidad también de trabajar, de hecho, tiene un cierto límite de horas para trabajar, pero a veces eso distrae un poquito, entonces lo ideal pues, es concentrarse al tema de tesis. Pues también hay muchas actividades. Yo conocí, bueno, hubo habilidades que no sabía que yo tenía y que allá también pude dominar, desarrollar, como la fotografía, como la escalada, como el randonnée, que le llaman, que es excursionismo. Hay muchos lugares preciosísimos, ¿no? Entonces, todo eso también le permite a uno tener una integración muy buena con la cultura y mejorar el dominio de la lengua. ¿Cómo regresé a México? Bueno, pues el regreso a México, hay también varios programas. En mi caso, yo regresé a través de una estancia postdoctoral del CONACYT. Entonces también hay cada año una convocatoria que el CONACYT publica y en mi caso yo no, bueno, porque regresé al Tecnológico de Orizaba, no había la posibilidad del programa de repatriación, que es un programa que el CONACYT también tiene, que durante un tiempo paga el CONACYT el salario y al final de ese tiempo se debe contratar al investigador. En mi caso fue a través de la estancia postdoctoral. Entonces me aprobaron el proyecto y regresé al Tecnológico de Orizaba con estancia postdoctoral. Y ya posterior a eso, bueno, pues me contrataron como investigador. Actualmente estoy allí trabajando. Y bueno, pues inmediatamente también pude ingresar al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente estoy adscrito al Consejo de la Maestría en Ingeniería Administrativa, en donde, bueno, pues yo trabajo en temas relacionados con inteligencia artificial aplicadas en la solución de problemas en las organizaciones. Y también pertenezco al claustro doctoral del programa del doctorado en Ciencias en Ingeniería. Seguimos trabajando, yo sigo colaborando con Francia, de hecho, haciendo estancias de investigación. En el 2016 estuve también como profesor invitado ahí en el Politécnico de Toulouse. He enviado a estudiantes míos a hacer estancias de investigación durante su maestría y también hemos trabajado en tesis, hemos enviado, de hecho hay 2 estudiantes que están actualmente allá haciendo sus tesis de doctorado, ¿no? Entonces,
la colaboración se mantiene y, bueno, pues uno extiende además el trabajo y eso nos permite crecer. Hay una relación benéfica entre los dos equipos ahora, bueno, donde yo me encuentro trabajando en el TEC de Orizaba, y por otro lado, con el equipo de procesos y sistemas industriales del Laboratorio de Ingeniería Química, también estamos trabajando muy fuerte. Pues el tiempo es muy corto. Dejo además mi correo y mis contactos por si alguno quisiera o tenga alguna duda y que me quisiera contactar por alguna pregunta o algo. Con todo gusto, pues estoy también para responderlas. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues creo que daremos paso a las preguntas. Así es, Eduardo, muchas gracias por esta experiencia, por compartir esta experiencia tan completa y que al parecer fue muy enriquecedora tanto en México como en Francia, todo un producto de la colaboración entre los dos países. Y bueno, pues efectivamente voy a invitar a mis colegas Charlotte Deveny y Adeline Minocol que tienen preparadas preguntas. Dejo la palabra, por supuesto, primero a que respondan los invitados y Idalia y yo concluiremos con esta sesión. Hola, buenas tardes a todos. Entonces voy a iniciar con dos preguntas bastante generales que nos hicieron varias veces. Primero, ¿dónde podrán encontrar la grabación de esta presentación? Sí, claro, en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Los invito a partir de mañana o de la próxima semana para mayor seguridad. Es Campus France México, nuestro canal de YouTube, y ahí encontrarán esta grabación junto con las otras de las actividades de tu doctorado en Francia. De acuerdo. Y otra pregunta bastante general, ¿dónde pueden comunicarse con nosotros para tener más orientación personalizada? Pues sí, en el sitio de internet pueden encontrar nuestro contacto, mail y teléfono, entonces pues esa es la mejor vía para contactarnos. Perfecto. Entonces, por el momento no hay preguntas muy concretas sobre tu testimonio, Eduardo, pero estoy esperando que van a llegar, entonces no duden en aprovechar la presencia de nuestro embajador alumni. Y solamente pues sí tenemos comentarios positivos sobre lo que nos has compartido y nos dicen justamente si puedes compartir de nuevo tus contactos, a lo mejor en la parte del chat, para comunicarse contigo de manera directa. Entonces voy a iniciar con algunas preguntas para François y Marilène, aprovechando que es un poco tarde en Francia, entonces para iniciar con ustedes. Y nos preguntan, oh pardon, je vais parler en français du coup. Ils nous demandent si vous pouvez être un peu plus précis sur votre commentaire pour réaliser un master ou une année en plus de master avant de postuler au doctorat en France. Il y a une personne notamment qui nous demande si du coup, s'il a déjà un diplôme de master, si c'est recommandé de faire une seconde année de master dans l'institut de son école doctorale qui l'intéresse. Alors là, il n'y a pas de réponse automatique. C'est au cas par cas qu'il faut voir ça. Je crois que le master au Mexique, corrigez-moi, hein, je ne suis pas sûr, mais correspond à 4 ans d'études après l'équivalent du baccalauréat. On n'est pas dans un système LMD ou on est sur un système en 5 ans? Si c'est un système LMD, c'est en général 4 ans et demi de licence plus 2 ans de master. D'accord. Alors donc mon appréciation était erronée. Mais même avec 6 ans et demi, selon la difficulté en fait d'avoir accès au doctorat, parfois il peut être bien pour un étudiant, comme une année, pas seulement d'adaptation, mais histoire de façon dissimulée de se donner une année de plus pour préparer sa thèse, d'essayer de solliciter une année en deuxième année de master, qu'on appelait avant des années de master recherche, pour commencer à préparer son année de thèse, parce que très peu d'étudiants arrivent à finir leur thèse en 3 ans. Et les financements sont seulement sur 3 ans. Donc, il arrive des difficultés pour certains étudiants pour finir leur thèse en 3 ans, de ne plus avoir de financement pour la terminer la dernière année au moment de la déposer. Et ça peut aussi poser des problèmes aussi de séjour. Donc, ça dépend vraiment de la difficulté, de la relation qu'on a avec l'université, de plusieurs paramètres.
ils peuvent être admis directement au doctorat, mais une année, parfois, si on vise par exemple une université difficile comme Orsay en mathématiques, parfois ça peut être une bonne stratégie de rentrer en dernière année de master à Orsay, de façon à ce que pendant cette année-là, on puisse avoir déjà plus de contacts avec les directeurs. Et il va être plus facile de démarcher et de rencontrer un directeur de thèse sur place pour préparer sa thèse sur un sujet qu'on aura commencé avant. C'est-à-dire qu'on aura commencé en dernière année de master un sujet qu'on va prolonger pendant sa thèse. Pendant la dernière année de master, on va travailler une petite partie du sujet et après, pendant l'année de thèse, on va développer la suite. Donc, c'est des stratégies qui peuvent être tout à fait différentes. Si vous avez déjà commencé à travailler votre sujet de thèse au Mexique, à ce moment-là, vous pouvez continuer à le travailler sur un doctorat en France. Mais il faut anticiper les choses, pas au dernier moment, mais une, voire plusieurs années à l'avance. Donc, c'est des stratégies fines selon les laboratoires. En sciences humaines et sociales, si vous avez déjà fait des recherches sur un sujet de thèse, vous avez déjà commencé votre thèse en quelque sorte, à ce moment-là, vous pouvez la continuer à l'école des hautes études en sciences sociales avec des directeurs de thèse que vous aurez peut-être rencontrés auparavant en préparant vos recherches. Donc, pas de réponse automatique. Il y a bien sûr une équivalence du master mexicain sur le master français, puisqu'on est bien sur le système LMD, mais avoir des stratégies fines qui consistent à se rapprocher le plus tôt possible du laboratoire et de l'école et de l'université qu'on vise. Et parfois, quand on est déjà dans l'université, c'est beaucoup plus facile d'être admis en master dans une université où on est déjà étudiant en master pour viser un doctorat par la suite. D'accord, très bien, merci. Il y a un étudiant aussi qui nous demande, pour résumer, si pour postuler justement au doctorat, s'il a choisi, il a trouvé celui qui lui correspondait, il suffit, entre guillemets, d'envoyer un mail avec toute l'information que vous avez présentée au directeur, à son futur directeur de thèse ou… Alors, c'est bien qu'il envoie le mail lui-même et c'est bien aussi qu'il puisse être conseillé auparavant par les responsables que vous êtes pour voir d'une part si son message n'est pas trop long. Faites des messages courts où vous allez droit au but avec des pièces jointes. Je vous ai dit un CV en une page, plus les publications, une lettre de motivation en une page qui dit clairement qui je suis, pourquoi je veux aller travailler dans votre laboratoire et pas dans un autre. Parce que se renseigner d'abord sur les spécificités, les champs de recherche des laboratoires, bien regarder si le sujet de thèse qu'on propose n'a pas déjà été traité ou s'il a été traité mais différemment et qu'est-ce qu'on peut apporter en plus en termes de bibliographie, d'approche différente par rapport à la thématique qui aura été choisie. Et puis de bien expliquer aussi pourquoi on veut faire une thèse dans cet établissement pour avoir quel projet après de recherche à la suite de sa thèse et de coopération avec l'établissement. Vous êtes étudiant mexicain, vous êtes désiré en France. La France a besoin de vos recherches, de vos points de vue. Vous ne partez pas en situation défavorisée par rapport à des étudiants français. Vous avez un apport scientifique différent, des terrains scientifiques. Tous les laboratoires qui s'intéressent à la réalité du Mexique, de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine ont besoin d'étudiants mexicains pour développer leurs recherches. Et c'est ça votre principal atout, en tout cas, pour aborder un laboratoire en France. C'est de leur dire que vous allez pouvoir étendre le champ de leurs recherches, de leurs connaissances, par le fait que vous êtes natif et que vous êtes déjà en prise avec un terrain qui les intéresse. D'accord. Et dans le domaine des sciences sociales, c'est particulièrement clair parce que je veux dire, il y a une relation très forte entre les sciences sociales françaises et en Amérique latine. Il y a quand même des chercheurs français, d'Edgar Morin jusqu'à Touraine, qui ont développé des tas d'analyses en tout cas. Et donc, il y a un institut d'Amérique latine qui est basé à Paris. Donc, il y a énormément de possibilités. Très bien. Je crois que tu as répondu en même temps à une autre question qui disait justement si la problématique de la recherche devait être spécifiquement française ou pas. Non, absolument pas. Non. Plus vous pouvez apporter des choses que les Français ne connaissent pas, plus vous allez les intéresser. Au sujet, pareil, de ce premier contact ou de la candidature à un doctorat, il nous demande si c'est nécessaire d'inclure des lettres de recommandation académiques et ou professionnelles. Ça peut être nécessaire dans un dossier, en tout cas, ça sera nécessaire. Après, c'est difficile d'évaluer une lettre académique qui soit une vraie recommandation. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les professeurs d'université au Mexique qui sont déjà en relation avec les centres de recherche français et qui peuvent, eux, favoriser une candidature.
Donc, c'est de s'intéresser dans les professeurs qu'on a rencontrés, qui nous ont accompagnés, ceux qui sont déjà en relation avec la France et qui ont des partenaires en France dans les centres de recherche français pour lesquels eux peuvent avoir un rôle décisif pour pousser une candidature. Donc là, c'est là où c'est important de travailler votre réseau au Mexique et de savoir dans le réseau des professeurs qui vous encouragent, qui vous reconnaissent, qui vous félicitent, lesquels peuvent vous aider à trouver un de leurs amis, partenaires, collègues en France qui pourra vous accepter. Et ça, c'est les premières questions à poser, en tout cas, pour trouver un directeur de recherche. D'accord. Et je crois que François, tu voulais aussi répondre à la question sur la bourse en sciences religieuses. Oui, j'ai vu cette question passer rapidement. Il y a des bourses en théologie régulièrement, même si l'annonce date de 2021, elles existent toujours. L'Université de Strasbourg en particulier a tout un département en théologie. Strasbourg, c'est un cas un peu particulier puisque la séparation de l'Église et de l'État s'est faite lorsque Strasbourg était sous occupation allemande. Et le président de l'Université de Strasbourg est lui-même un prêtre qui était doyen de la faculté de théologie. Mais en tout cas, ils sont réputés internationalement, pas seulement sur le christianisme, mais sur l'islam, sur le judaïsme, sur des tas de disciplines différentes. Donc, il y a des bourses en théologie et il y a aussi des bourses du ministère des Affaires étrangères en théologie. Très peu de bourses, une dizaine, je crois, par an pour le monde entier. Mais il y a des bourses justement en théologie qui sont données par le ministère des Affaires étrangères. Très bien. Et une dernière question pour vous pour le moment, avant de passer à mes collègues. Est-ce que vous pourriez expliquer la différence entre un contrat doctoral et une bourse? Un étudiant nous demande. Oui, j'ai vu cette question. En fait, la bourse, j'y ai répondu rapidement en utilisant la traduction, mais la bourse, en fait, c'est un financement. Le contrat doctoral, la bourse, elle peut participer au contrat doctoral. C'est-à-dire, voilà, j'ai un financement, j'ai une bourse de 1 000 € par exemple, il faut 1 600 € pour avoir un contrat doctoral, donc j'ai juste à compléter ça par le contrat doctoral. Mais le contrat doctoral, c'est comme un contrat de travail. Donc ça correspond, c'est pas seulement le financement, mais c'est l'engagement du doctorant avec le centre de recherche et parfois peut-être avec son université d'origine, quand on est sur un doctorat en co-tutelle, qui va être formalisé par un contrat doctoral qui va être comme un contrat de travail avec un début. Il faut décider de la date du début, de la date de fin, de la soutenance de thèse. Et donc, la bourse sera un des éléments du contrat doctoral, mais elle n'est pas tout le contrat doctoral. Elle est l'aspect sur tout ou partie du financement de ce contrat doctoral. Très bien, merci beaucoup. Voy a pasar de nuevo al español para León e Idalia. Nos preguntan si es necesario pasar por el proceso Campus France para postular a un doctorado. Bueno, pues no es necesario, de hecho, como lo comentaba François, pues pueden utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles para poder identificar una escuela doctoral y ustedes ponerse en contacto, claro, considerando pues lo que igual comentaron, ¿no? Pues un mensaje claro, conciso, corto, quizás su CV, cartas de motivación, para pues buscar una institución que los reciba. De acuerdo. Nos preguntaron varias veces también porque justamente la licenciatura en México es casi del mismo tiempo que la maestría en Francia, si se puede hacer un doctorado de manera directa sin maestría. Claro, la respuesta generalmente es no, no se puede hacer un doctorado directo en Francia, es necesario contar con un diploma de maestría mexicana o de máster francés o equivalente, justamente por este sistema de licenciatura, maestría y doctorado. Podría haber algunos casos específicos justamente para aquellos que tienen 5 años completos de licenciatura o de ingeniería en México, pero la respuesta general es no. Cuenten primero con un diploma de maestría. Ok. Nos preguntan si alguien ya tiene un doctorado, puede postular a otro doctorado en Francia o si tiene que ir al nivel postdoctorado y si esto tiene obstáculos con las solicitudes de becas, si ya tiene un doctorado aquí en México.
Muy buena pregunta. No sé si quizá podríamos hacerla a François o a Marilyn. Quizá tienen, Ah, nos d'accord. pueden... Pas de Yo souci. creo Ok. que lo mejor sería que aplicaran directamente a un postdoctorado, porque al ya tener un doctorado no tiene mucho caso hacer otro en Francia. Son 3 años, es mucho trabajo, entonces creo que valdría más la pena aplicar directamente a un postdoctorado en Francia. Ok, muchas gracias, Marilyn. Perdón, Adeline, si puedo Sí, rápidamente comentar adelante, algo allí. Eduardo. Ujú. Bueno, en la parte del financiamiento, por ejemplo, no se puede tener 2 veces el financiamiento para el mismo grado. Incluso, por ejemplo, si están en una maestría becados con CONACYT y quieren hacerse otra maestría y buscar la beca CONACYT, CONACYT no autoriza becar 2 veces por el mismo grado, sino que tiene que ser el grado superior. En este caso, pues sería doctorado. Y para el caso del doctorado, ya no se puede tener un financiamiento, al menos de la parte de CONACYT. Ya no se puede tener el mismo financiamiento para el grado. Tendría que ser o estancia postdoctoral, como bien lo comentó Marilyn. Gracias, Eduardo. Sí, no dudes en cortarme y añadir tus palabras concretas sobre tu propia experiencia, tu propia experiencia. Nos preguntan también cuál es el nivel, pues ahorita el que quiera tomar la palabra, cuál es el nivel de francés y de inglés requerido. Pues realmente depende mucho de la escuela doctoral. Lo que sí es que hay que ser conscientes que pues van a realizar estudios, investigación, ya sea en inglés o en francés. Entonces, pues tienen que tener esas competencias lingüísticas muy sólidas, ¿no? El poder comprender textos, artículos, poder redactar, intercambiar con sus compañeros, con sus asesores. Entonces, pues entre mayor nivel tengan, pues es mucho mejor. De acuerdo. ¿Es necesario tener publicaciones para aplicar a un doctorado en Francia cuando ya tienes una maestría? ¿O es recomendable? No es necesario, podría ser algo extra, pero generalmente para presentar, pues sí, una solicitud de admisión, no sé qué piensan mis colegas de París, pero basta con el diploma de maestría, desde luego cualquier elemento adicional como una tesina, una tesis, o alguna publicación en revista científica puede ser bien apreciada, pero no lo consideraría necesario. Gracias, Leo. A nivel de cotutela, nos preguntan si se debe postular a un programa, cuándo se debe postular a un programa de cotutela, si se aplica antes de estar inscrito al doctorado o después de estar inscrito al doctorado. Pues yo sugeriría durante la inscripción al doctorado, durante la admisión, debe haber ya un primer contacto entre pues el director de tesis en México y una colaboración con Francia, porque recuerden que tiene que haber un convenio de cotutela entre ambos directores. Entonces, desde el inicio tienen que ponerse de acuerdo en cuánto tiempo realizarán las estancias, en qué idioma, etcétera. Y recuerden también que se tienen que inscribir a ambas instituciones. Entonces, lo ideal es que desde el inicio haya ya un acuerdo, tal vez no escrito, pero sí verbal, de realizar el doctorado en cotutela. De acuerdo. En esta misma temática de la cotutela nos preguntan si la candidatura a un programa de candidatura la hace el estudiante o la hace el director de tesis en México. ¿Quién sería el primer actor para hacer una cotutela? Bueno, ¿sí? Bueno, en este caso diría que es algo que se tiene que hablar primero entre investigadores en Francia y en México, porque como ya se lo ha dicho, tiene que haber un convenio entre ambas universidades. Pero obviamente en caso de que
el estudiante esté interesado en abrir un programa nuevo, siempre lo puede hablar con sus contactos en México y en Francia. Gracias, Marilyn. Y bueno, Sí. quisiera agregar una cosa, igual pues en el marco de este evento tuvimos nuestro taller de cotutelas que estará pues próximamente disponible en YouTube, igual para que lo puedan visualizar. Ahorita me paso al nivel postdoctorado. Nos preguntan si es el mismo proceso que lo que describieron para doctorado o si hay diferencias. ¿Quién quiere tomar la palabra primero? Sí, es lo mismo. De hecho, en el catálogo que nos compartieron de la agencia Campus France, de la investigación en Francia, se ponen las ofertas doctorales, pero también estancias de investigación o práctica profesional y también estancias postdoctorales. Entonces, sí, al nivel de investigación es de común acuerdo entre el estudiante y la institución francesa, o bien entre las colaboraciones que ya existe entre la institución mexicana y la institución francesa, pero sí, es el mismo proceso, es una solicitud de admisión directa. Perdón, de hecho, para las estancias postdoctorales en Francia ya es un contrato, de hecho. También se incrementa el salario porque ya es percibir un salario con seguridad y todo. Y no se hace una tesis, por ejemplo, en una estancia postdoctoral, sino que ahí hay acuerdos, ya se tiene que definir pues un proyecto y pues digamos, los productos científicos pueden ser libro, capítulos de libro, a lo mejor artículos, patentes, no sé, hay cuestiones que ya se deben de definir dentro del plan, digamos, de trabajo. Pero, bueno, eso es lo que puedo yo compartir en relación a las estancias postdoctorales. Gracias, Eduardo. Voy a pasar a un tema también donde hay varias preguntas, que es el tema de las becas, por supuesto. Nos preguntan si se pueden sumar las becas. Había varias combinaciones con así, gobierno francés, con Erasmus. Por ahí, sí, perdón, por ahí vi una pregunta que había el caso de que si dos, por ejemplo, que están casados y cada uno puede estudiar un doctorado y cada uno puede tener beca. Bueno, pues depende el financiamiento, pero por ejemplo, yo hablando en relación a los apoyos de CONACYT, no se pueden tener, no se suman las becas, sino que se hace un ajuste. Por ejemplo, si están casados, hay un complemento. Entonces, no es que, por ejemplo, si la beca está ahorita alrededor de 1,000 euros para Europa, pues no quiere decir que la otra persona va a recibir los 1,000 euros. Sino que le hacen un aumento nada más, a un complemento para ese caso, pero no se pueden sumar, salvo que sean financiamientos diferentes, ¿no? Si a lo mejor él tiene un financiamiento con CONACYT y la esposa consigue otro financiamiento diferente, bueno, pues ahí sí pueden sumar, en este caso, los apoyos. Sí, exacto. Nosotros, de hecho, les recomendamos postular a todos los programas, por ejemplo, del gobierno francés, del gobierno mexicano, y en algunos casos, pues sí, van a ser excluyentes, entonces no se podrá obtener ambos apoyos, pero no importa, lo importante es tener la oportunidad de solicitar los financiamientos y si se llega a obtener uno que no es compatible con otro, pues se tendrá que renunciar a uno de ellos. Gracias a los dos. Una pregunta sobre el límite de edad. Voy a añadirle a lo mejor si hay límite de edad para doctorado, pero la pregunta era más si había un límite de edad para postular a las becas. Pues en teoría no, aunque quizá algunas convocatorias sí manejen pues algún límite de edad, entonces hay que pues estar muy al pendiente de las letras chiquitas que vengan en las convocatorias. Sí, por ejemplo, la beca EFEL sí limita a 30 años a nivel doctorado, pero las becas CONACYT, gobierno francés, por ejemplo, no tienen ningún límite. Entonces, sí, depende de la convocatoria. Gracias.
Y una pregunta tal vez un poquito más particular, pero alguien que está estudiando, que está interesado en un proyecto en ciencias sociales, se pregunta si también hay convocatorias de becas abiertas para esta área. Pues de momento no conozco una en concreto. Lo invitaría más a revisar el catálogo de becas y las becas propuestas directamente por las universidades. Por ejemplo, habíamos mencionado la Universidad de Lille, de Pau, por poner algunos ejemplos. Esto para el doctorado completo. Pero para la cotutela de tesis, por ejemplo, con 2 directores y para obtener 2 diplomas o un diploma conjunto, se puede revisar las convocatorias de becas de la Embajada de Francia para cotutelas y también la beca de excelencia EFEL. Gracias, León. Y sobre las oportunidades laborales, nos preguntan si al terminar el contrato doctoral es posible trabajar en Francia y si, cuáles serían los requisitos. No sé si Idalia, Marilén, León, François tienen una idea. Pues, si me permites, Pues sí, Adeline, depende muchísimo a dónde, ¿no? Por ejemplo, ahí yo donde estuve en el Politécnico había la posibilidad de hacer como profesor, un attaché le llaman. Entonces, es un contrato que daba por un tiempo. Además, también ya había, por ejemplo, en el tema de las visas, había ya un permiso por un año para poder precisamente tener una experiencia profesional. Además, hay que señalar que hay eventos, por ejemplo, están los doctorales, eso se hace, es como conjuntan a muchos doctorantes y les dan mucha formación para relacionarlos con el ambiente profesional. No forzosamente que sea algo ligado a la academia, sino que, por ejemplo, vayan a empresas a trabajar en equipos de investigación privados. Entonces, sí hay las oportunidades para poder, después de finalizar el doctorado, integrarse laboralmente, ya sea a la academia, por ejemplo, a través de este camino, ¿no? Siendo un auxiliar como investigador, y muchos de esos después ya van concursando para ser, por ejemplo, profesores, o bueno, antes de profesores son maîtres de conférence, y poco a poco van integrándose ya en la parte de la investigación académica, ¿no? Pero por el otro lado, si hay un contrato con alguna empresa, bueno, pues a veces también las empresas tienen estancias postdoctorales. Yo tuve un colega que estuvo haciendo un postdoctorado en una empresa privada y después estuvo contratado también allí ya laborando en la empresa. Entonces ahí, dependiendo cuál es el campo a donde se quiere trabajar. Sí, exacto. Y a nivel legal sí podrán pedir una prolongación de su visa, que justamente se llama búsqueda de empleo o creación de empresa, que durante un año les permitirá buscar un empleo relacionado con su área de estudios para cambiar el estatuto académico o de investigador que tengan. Una de las últimas, antes de a lo mejor preguntar a Charlotte si vio otras, no hemos podido contestar a todas, pero hemos tratado de abarcar varios temas, sería sobre la solicitud de visa. Nos preguntan con cuánto tiempo más o menos se tiene que prever para solicitar la visa, una vez aceptado, por supuesto. Bueno, pues tenemos que considerar que podemos solicitar o tener nuestra cita en el consulado con 3 meses de anticipación. Entonces ahí pues sí hay que conjugar también la cuestión del financiamiento, ¿no? Porque pues nos van a pedir pues la manera de comprobar cómo vamos a financiar esta estancia, pero bueno, digamos, inician en octubre, el 1 de octubre, ustedes pueden tener su cita en el consulado a partir del 1 de julio, y pues dependiendo un poco de su estatus o del tipo de doctorado que realizarán, es el tipo de visa que se solicita. Gracias, Idalia. Charlotte, yo sé que estabas muy ocupada en contestar. Sí, hola.
No ¿Qué sé si tal? viste otras. Pues hay otras, pero hay unas que son muy particulares que para estas tal vez yo recomiendo que nos escriban y con gusto les atendemos. O más bien otras que se volvieron a preguntar que ya habíamos atendido, entonces pues creo, solo estoy revisando las últimas, si me permiten. Em, pues algo más de trámites y la última, nos preguntan qué documentos se necesitan apostillar para participar a un doctorado. No sé si León o Idalia pueda sí. Pues diría que ninguno, a menos que lo solicite específicamente la institución en Francia, pero existe un marco tradicional de relaciones entre México y Francia, en el cual por lo general no se requiere apostillar documentos académicos, tal vez sí de otro tipo para otras actividades u otros trámites a realizar en Francia, pero diría que para el doctorado, si no lo pide la institución francesa, no es necesaria la apostilla. Gracias, León. Y otra pregunta que se hizo varias veces, pero me voy a permitir yo contestar. Si no encuentran en en el catálogo de Campus France ofertas de tesis, mi recomendación sería, bueno, tiene que ver con también las recomendaciones que hicieron Marilene y François, es también revisar la otra pestaña donde tienen el directorio de las escuelas doctorales. Ahí pueden poner filtros para ver en qué áreas se dedica cada una. Y de ahí les dan los contactos para irse a su página web. Muchas veces puede pasar que la misma escuela no dio de alta su oferta de tesis en nuestro catálogo, pero que sí en su página web aparezca. Entonces, eso es otra manera. Y lo otro, pues si no, bueno, en el campo tal vez más de ciencias sociales, si ustedes también, como se mencionó anteriormente, pueden hacer sus propuestas, obviamente con pues argumentos adecuados y que, o sea, su papel va a ser convencer al director de la escuela doctoral, pero también ustedes tienen posibilidad de hacer eso, porque como Idalia creo que lo mencionó al inicio de su intervención, en Francia no es que apliquemos como tal a un doctorado que siempre se ofrece a cada año en septiembre. Es muy diferente al funcionamiento de una licenciatura o de una maestría. Gracias. Y voy a revisar si hay unas más. Pues creo que voy a preguntar, hacer la última que nos hacen sobre los contratos doctorales, León e Idalia. Si los contratos doctorales tienen fecha de inicio como los programas de estudio y beca, o depende de cada institución. Sí, claro. De hecho, bueno, como ya se ha comentado, el contrato otorga un estatuto de investigador o de científico. Aquí no es un estudiante propiamente el que se va a realizar el doctorado, sino un investigador a nivel de visa y a nivel legal. Entonces, sí, el contrato establece las fechas de inicio, de término, de modalidades de pago, de recepción del estudiante o de acogida. Entonces, sí, es un contrato como si fuera de trabajo y establece todo este tipo de detalles. Perfecto, León. Y tengo una última, ya la he atendido en varias ocasiones, pero creo que quieren una respuesta por acá. Es acerca de las otras convocatorias del CONACYT. Sí existen otras convocatorias que se van a abrir en las otras áreas del conocimiento. Si me permiten, voy a hacer la, la respuesta. Con la información que contamos, y justo ayer el CONACYT publicó el calendario general de todas las convocatorias, tanto nacionales como extranjeras, la única que podría aplicar en el caso de Francia sería la que se llama becas CONACYT Creadores del Futuro. Antes se llamaba becas CONACYT Cultura y hasta antes era o la de FIMBA o la del FONCA. Entonces, en el área de cultura,
para quienes preguntaban, podrían aplicar a la convocatoria que no ha salido aún. Si quieren darse una idea de los requisitos, podrían revisar la convocatoria del año pasado. Lo más seguro es que sí haya ajustes para este año, pero ya pueden revisar ese primer nivel de información, y en el chat les voy a mandar el enlace del calendario que publicó ayer el CONACYT justo con las convocatorias. No sé si alguien más quería agregar algo. Pues no, solamente agradecerles a todos y pues invitarlos a que nos contacten. Tienen ya todos nuestros contactos, a que se animen a realizar esta experiencia de investigación o de doctorado en Francia. Estamos a su disposición y pues muchas gracias. Con esto cerramos pues todo el evento de tu doctorado en Francia. Esperamos verlos muy pronto. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Buenas noches. Bye. À bientôt. Muy a bientôt. Merci. Merci.